Antes de empezar con el video, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Lo supe antes de que dijera una sola palabra. Antes de que lo llamaran al estrado. Antes de que el ujier pronunciara su nombre con esa voz neutra que usan los tribunales para fingir que todos los destinos pesan lo mismo. Lo supe porque mi propio aroma estaba allí. Debajo de su traje. Debajo de la lana negra perfecta, del reloj caro, de la corbata oscura y de esa expresión fría que tantas veces había usado para esconder lo que sentía, había una nota imposible de confundir. La banda quemada por el sol, té blanco y el rastro tenue de mi esencia omega. Esa que él solía decir que le calmaba el lobo cuando el mundo entero lo estaba empujando a convertirse en un monstruo. Sentado en la mesa de la defensa, con las muñecas sudadas y el corazón golpeándome la garganta, levanté la mirada. Adrián Varela. Heredero del grupo Varela. Alfa dominante. Testigo estrella de la fiscalía. Mi mate. El hombre que me había marcado en secreto 6 meses atrás con la promesa de que, cuando todo estuviera en su sitio, no volvería a esconderme de nadie. Y también el hombre que llevaba 8 semanas sin contestar una sola de mis llamadas. El mismo que me había dejado solo cuando me arrestaron por robo de información confidencial, sabotaje corporativo y filtración de documentos clínicos. El mismo que ahora iba a testificar contra mí. Señor Varela, dijo la fiscal, tome asiento. Adrián avanzó con ese porte suyo que siempre lograba enfurecerme y destruirme al mismo tiempo. Recto. Contenido. Elegante hasta en la desgracia. La luz blanca del tribunal le hacía ver más duro, más inaccesible, casi ajeno. Pero yo conocía demasiado bien su cuerpo. Sabía cómo se tensaba su mandíbula cuando estaba reprimiendo violencia. Sabía que, si flexionaba 2 veces los dedos de la mano derecha, era porque su alfa estaba luchando por tomar control. Sabía que si respiraba un poco más hondo al verme era porque el vínculo seguía vivo. Y respiró. Una vez. Profundo. Controlado. Como si cada molécula del aire lo estuviera hiriendo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Porque eso significaba que todavía me reconocía. Todavía me sentía. Todavía llevaba mi aroma bajo la ropa. Y aún así había venido a hundirme. Mi abogada, una beta de 50 años llamada Clara Sarmiento, rozó con discreción mi muñeca sobre la mesa. No reacciones, murmuró sin mover apenas los labios. Obsérvalo. Solo obsérvalo. Quise decirle que no entendía. Que no había nada peor que ser traicionado por la única persona cuya mordida seguía ardiéndome en la nuca cada madrugada. Pero me quedé callado. Porque entonces Adrián juró decir la verdad. Y durante un segundo, uno solo, sus ojos oscuros encontraron los míos. No vi odio. No vi indiferencia. Vi cansancio. Vi culpa. Y vi algo todavía peor. Vi despedida. Me llamo Gael Ortega. Tengo 27 años. Soy Omega. Hasta hacía 2 meses era director adjunto del área de cumplimiento biotecnológico de Varela Life Sciences, una subsidiaria que fabricaba inhibidores de celo y supresores de aroma para omegas en ambientes corporativos de alto riesgo. También era el secreto mejor guardado de Adrián Varela. Su debilidad. Su vergüenza. O eso creí en ese momento, sentado frente al estrado, esperando escuchar de sus labios la versión de los hechos que iba a decidir si saldría libre o destruido para siempre. Señor Varela, repitió la fiscal. ¿Reconoce al acusado? Adrián no apartó la mirada de mí. Sí, dijo. Su voz me atravesó como una navaja limpia. Lo reconozco. La primera vez que Adrián me miró como alfa y no como jefe, llevaba yo 11 meses trabajando para su empresa y 3 fingiendo que no notaba su obsesión por pasar junto a mi escritorio cuando se suponía que su oficina estaba en otro piso. Yo era bueno en lo mío. Tal vez demasiado bueno para alguien que venía de una familia de clase media sin apellido influyente, sin un alfa que lo respaldara y sin una manada poderosa que pudiera allanar el camino. Mi madre había sido enfermera en un hospital público. Mi padre, un beta callado con 2 trabajos. Yo estudié con becas, dormí poco, acepté todo lo que nadie quería revisar y me hice indispensable en la parte menos glamorosa del negocio, la que detectaba inconsistencias, rastreaba firmas, reconstruía cadenas de aprobación y encontraba basura enterrada en hojas de cálculo que nadie más se molestaba en leer. Supongo que eso fue lo que Adrián vio primero. No mi aroma. No mi cara. No mi condición de omega. Mi utilidad. Y tal vez eso habría debido ofenderme más, pero en ese tiempo yo todavía no sabía lo que significaba que un alfa como él te eligiera con la cabeza antes de permitirse reconocerte con el cuerpo. La noche que cambió todo estábamos solos en el piso 42. Era casi medianoche. Yo revisaba la trazabilidad de un lote de supresores retirado del mercado por supuestas inconsistencias menores, y Adrián había bajado con café para todo el equipo. Aunque ya no quedaba equipo, solo yo. No debería seguir aquí, me dijo,
dejando el vaso a mi lado. Tú tampoco. Yo soy el dueño. Y yo el que encontró un desvío de 2 millones de pesos en aprobación de ensayos clínicos. Eso hizo que levantara una ceja. ¿2 millones? Giré la pantalla hacia él. Se inclinó sobre mi silla. Su aroma alfa me golpeó al instante. Bosque húmedo, cuero oscuro, metal frío antes de la tormenta. El mío respondió sin permiso, un hilo tenue de lavanda y cítricos que se me escapó por los nervios. Adrián se quedó quieto. Yo también. El silencio se volvió físico. Peligroso. Gael, dijo con la voz más baja. ¿Toma supresores fuertes? No era una pregunta apropiada. No para un CEO. No para un alfa sin vínculo con un omega empleado. No en una empresa donde todo rumor se convertía en arma. Debí ofenderme. Debí denunciarlo. Debí levantarme. En cambio, me escuché responder la verdad. Sí. No te están funcionando. Sus ojos habían dejado de mirar la pantalla. Estaban clavados en mi garganta. Tragué saliva. Entonces aléjate. Tardó 2 segundos demasiado largos en obedecer. Pero obedeció. Y eso fue lo primero que me hizo confiar en él, que, incluso oliéndome, incluso tensándose como si algo animal dentro del quisiera partir el escritorio en dos y arrastrarme lejos, se alejó cuando se lo pedí. No me tocó. No invadió. Solo apoyó ambas manos en la mesa de juntas, respiró una vez y dijo: voy a pedirle a recursos que te muevan a un piso con mejor ventilación. Ni se te ocurra. Él casi sonrió. Entonces te conseguiré una oficina con cerradura. Eso sonó peor. Ahora sí sonrió. Leve. Casi humano. Lo sé. Debería haber huido en ese momento. En lugar de eso, me enamoré. No ese día, pero sí en todos los que siguieron. En la manera en que empezó a dejarme comida cuando olvidaba almorzar. En cómo se aprendió la marca de mis supresores sin preguntarme más de la cuenta. En cómo se volvió el único alfa de todo el edificio que no intentó acercarse de forma depredadora cuando mi aroma flaqueaba. En cómo me trataba como si mi cabeza importara tanto como mi cuerpo. Tal vez más. Y luego vino la noche de mi celo anticipado. La noche en que se rompieron todas las fronteras. Había una fuga de información, una auditoría externa, al menos 6 ejecutivos gritando en una sala y yo llevaba más de 30 horas despierto. Mi organismo colapsó sin avisar. Recuerdo el baño del piso ejecutivo, el mármol helado contra las rodillas, mi respiración rota, el pánico al sentir que el inhibidor había fallado por completo. Recuerdo querer llamar a una ambulancia y no poder siquiera sostener el teléfono. Quien abrió la puerta fue Adrián. Hasta hoy no sé si fue suerte, instinto o maldita desgracia. Él debió retirarse. Debió llamar a seguridad médica. Debió hacer 1000 cosas correctas. En cambio cerró la puerta, se quitó la chaqueta, la envolvió alrededor de mis hombros y se arrodilló frente a mí como si el hecho de verme vulnerable hubiera desarmado el universo entero. Mírame, me dijo. Respira conmigo. No te acerques. No voy a hacer nada que no me pidas. Mi visión se nublaba. Te odio. Lo soportaré. Adrián. Aquí estoy. Nunca olvidaré eso. No, tranquilo. No, compórtate. No, controla tu aroma. Solo, aquí estoy. Fue él quien me llevó a su penthouse porque el médico de emergencia le explicó que, con el nivel de estrés y la falla del supresor, el hospital solo empeoraría la exposición. Fue él quien mandó sellar el departamento. Él quien durmió sentado al otro lado de la puerta de mi cuarto mientras yo temblaba entre dolor, calor y vergüenza. Y fue 3 días después, cuando ya podía sostener una taza sin que me castañetearan los dientes, cuando pasó lo que nos condenó. Yo me acerqué primero. Todavía llevaba una camisa suya. Todavía olía a él. Todavía estaba demasiado sensible. Gracias por no cruzar ningún límite, le dije. Adrián me sostuvo la mirada. Cruzaría cualquiera si tú me lo pides. Eso debería haberme asustado. En cambio, lo besé. Fue un beso torpe al principio. Lento. Incrédulo. Como si ambos estuviéramos verificando si aquello era real o una extensión delirante del celo roto que acabábamos de sobrevivir. Pero luego algo se alineó. Su mano se deslizó a mi nuca. La mía se cerró en su camisa. Nuestros aromas chocaron con una violencia dulce, devastadora. Cuando me mordió para marcarme, lloré. No de dolor. De alivio. Porque por primera vez en toda mi vida sentí que alguien no estaba reclamándome como propiedad, sino eligiéndome como hogar. Voy a hacerlo bien, me prometió, con la frente pegada a la mía mientras el vínculo se cerraba entre nosotros. Dame tiempo. Voy a hacerlo bien. Le creí. Ese fue mi error. Ser el mate secreto de Adrián Varela sonaba romántico solo en las partes en las que yo era un idiota.
En privado era hermoso. En público, a veces, era insoportable. En privado, Adrián me cocinaba pasta a las 2 de la mañana, me secaba el cabello después de bañarme, escondía la cara en mi cuello cuando las juntas con inversionistas lo dejaban al borde de destrozar algo, y guardaba pañuelos con mi aroma en el bolsillo interno de sus sacos porque decía que el vínculo le estabilizaba. En público, yo era Ortega, prepárame esos informes. Ortega, entra a la junta. Ortega, necesito esos datos para ayer. Jamás me faltó al respeto, pero tampoco me reconoció nunca. Había razones. Eso me repetía. Su padre, Octavio Varela, presidente del consejo, era un alfa de la vieja escuela. No veía a los omegas como socios ni como personas completas, los veía como riesgos reputacionales, piezas domésticas, cuerpos útiles y poco más. Si Octavio descubría que el heredero de su imperio estaba marcado por un omega de cumplimiento interno, no solo me aplastaría a mí, destruiría a Adrián también. Al principio entendí. Luego me acostumbré. Después empecé a pudrirme en silencio. Las cenas escondidas, los fines de semana cancelados, las llamadas cortadas con un mi padre está aquí, el departamento al que yo solo entraba por el elevador privado, la necesidad de cubrir mi mordida con maquillaje y bufandas incluso en verano, todo eso comenzó a sentirse menos como protección y más como vergüenza administrada con cuidado. Aún así, lo amaba. Lo amaba en la forma en que se desarmaba solo conmigo. En la manera en que, algunas noches, me apoyaba la cabeza en el regazo y decía, si todo saliera mal, ¿te irías conmigo? Yo le pasaba los dedos por el cabello. ¿A dónde? A cualquier lugar donde Varela no signifique nada. Eso no existe. Entonces lo inventamos. Pero nunca lo inventamos. Porque antes de que Adrián pudiera elegir entre su apellido y yo, descubrí algo que cambió las reglas del juego. Trabajo en cumplimiento. Eso significa que desconfío hasta de los documentos demasiado limpios. Una semana antes de mi arresto, encontré una anomalía en la base histórica de ensayos de NX-7, un nuevo supresor Omega que Varela Life Sciences planeaba lanzar de manera global. Las cifras no cuadraban. Había reportes clínicos incompletos, eventos adversos reetiquetados y autorizaciones firmadas por personas que, según otros registros, ni siquiera estaban físicamente en el país el día que aprobaron los protocolos. Seguí el hilo. Y el hilo me llevó a algo peor. 3 muertes no reportadas. 2 pérdidas gestacionales en omegas participantes. Un contrato de confidencialidad firmado con familias de bajos recursos a cambio de compensaciones miserables. Y al final de todo, en las capas superiores de autorización, el nombre que aparecía una y otra vez, Octavio Varela. Recuerdo quedarme mirando la pantalla sintiendo náusea. No por el delito. Por la magnitud. Por la frialdad. Por entender que la compañía donde había dejado mi vida estaba lucrando con cuerpos omega, y que el padre del hombre que amaba era el centro de todo. Llevé la información a Adrián esa misma noche. Se la mostré en su estudio, con las manos temblándome. Él leyó en silencio. 1 vez. 2. 3. Cuando terminó, dejó la tableta sobre el escritorio y caminó hasta la ventana. Dime que no lo sabías. Le pedí. No respondió de inmediato. Adrián. Sabía que había irregularidades, dijo al fin. No que fueran estas. Sentí un frío sucio recorrerme la espalda. ¿Desde cuándo? Desde hace meses. ¿Y no me dijiste nada? Porque no tenía pruebas sólidas. Yo sí las tengo. Giró hacia mí. Precisamente por eso tienes que dejar esto quieto por 48 horas. Me reí. Una risa corta, amarga. Claro. 48 horas para que tu padre limpie todo. Gael, escúchame. No. Tú escúchame a mí. Hay omegas muertos en esos archivos. Hay familias compradas. Hay bebés que no llegaron a nacer porque alguien decidió que era aceptable. Lo sé. No, no lo sabes. Porque si lo supieras, ya estarías incendiando el consejo. Adrián cruzó el estudio en 2 pasos. Me tomó por los hombros. No fuerte, pero sí con esa intensidad suya que hacía parecer que todo alrededor se volvía irrelevante. Si lo haces mal, te van a destruir, dijo. Y si saben lo que eres para mí, te van a usar para llegar a mí. Dame 2 días. ¿Y después qué? Después lo hundo yo mismo. Lo miré largo rato. Quería creerle. Dios, como quería creerle. Así que se los di. 48 horas. No tuve ni 24. A la mañana siguiente, al entrar a mi oficina, seguridad interna ya me estaba esperando. Me quitaron el celular. Sellaron mi computadora. 2 agentes externos me leyeron una orden. Me acusaron de haber robado información de la empresa, manipulado archivos clínicos y filtrado documentos sensibles a un competidor.
Yo me reí al principio. Pensé que era una broma enferma. Hasta que vi la expresión de la directora legal. Hasta que vi mi propio acceso registrado en los servidores a las 2:13 de la mañana. Hasta que vi el paquete de evidencia con mi firma digital. Hasta que pregunté por Adrián. Y nadie respondió. La gente cree que el dolor verdadero es espectacular. No lo es. No llega siempre con gritos o golpes o sirenas. A veces llega en forma de silencio. Silencio en la bandeja de entrada. Silencio en el teléfono. Silencio en el vínculo. Durante las primeras 48 horas tras mi arresto, me repetí que Adrián estaba moviendo piezas. Que no podía llamarme porque lo vigilaban. Que estaba reuniendo pruebas. Que aparecería. No apareció. Al tercer día, la prensa ya tenía mi nombre. Ejecutivo Omega acusado de espionaje corporativo. Analista de cumplimiento habría manipulado datos clínicos. Presunto uso de influencia sexual para acceder a información sensible. Eso último casi me hizo vomitar. Porque claro, en cuanto supieron que era Omega, la narrativa cambió. Ya no era un profesional. Era un cuerpo. Un cuerpo astuto, manipulador, emocionalmente inestable. Un cuerpo sospechoso. Clara Sarmiento fue la única que me habló como persona desde el primer minuto. Te quieren convertir en el chivo expiatorio perfecto, me dijo en la sala de entrevistas. Joven. Omega. Interno. Sin familia poderosa. Brillante, pero no intocable. Adrián Varela sabe que no fui yo. Clara me observó con esos ojos suyos de beta que parecían haber visto todas las formas posibles de la miseria humana. ¿Y tú estás seguro de que eso significa algo? No respondí. No podía. Porque la marca en mi nuca seguía viva. Porque cada noche sentía un tirón tenue del vínculo, como si del otro lado alguien no estuviera dormido tampoco. Porque si Adrián realmente me hubiera abandonado, ¿por qué la conexión no se había enfriado? Le conté a Clara la verdad una semana después. Todo. La marca. La relación. El vínculo secreto. Esperaba que me llamara imbécil. En lugar de eso, se quitó los lentes, los limpió con calma y dijo: esto complica las cosas. Y también podría salvarte. ¿Cómo? Depende de cómo lo usemos. Si lo revelamos ahora, dirán que lo manipulaste mediante vínculo. Que lo sesgaste. Que sus decisiones estuvieron contaminadas por el apareamiento. Eso es absurdo. Estamos en un caso corporativo dirigido por alfes viejos con abogados pagados por una dinastía. Absurdo no es el criterio legal aquí. Entonces, ¿qué hago? Clara cerró la carpeta. Sobrevive al juicio. Y no le entregues tu cabeza a nadie por adelantado. No sabía si podía. Porque el juicio no me aterraba tanto como una sola posibilidad. Que Adrián si estuviera eligiendo a su padre. Señor Varela, preguntó la fiscal durante el juicio. ¿El acusado tenía acceso a los servidores donde se encontraba almacenada la información extraída? Sí, respondió Adrián. Mi pulso se disparó. ¿Tenía el nivel técnico para alterar esos archivos? Sí. ¿Era una de las pocas personas con conocimiento suficiente para comprender el valor de esos documentos? Sí. Cada sí caía sobre mí como tierra encima de un ataúd. La sala tomaba notas. Los periodistas escribían frenéticos. Yo sentía el aroma que llevaba bajo la ropa con una claridad obscena, como si el vínculo me estuviera obligando a oler la prueba de que él todavía era mío incluso mientras me enterraba vivo. Puede afirmar, continuó la fiscal, que las credenciales del señor Ortega fueron utilizadas para descargar y transferir los archivos. Adrián hizo una pausa casi invisible. Puedo afirmar que las credenciales asignadas al señor Ortega fueron utilizadas. Clara levantó apenas la vista. La fiscal siguió. ¿Puede afirmar que el señor Ortega investigaba de forma obsesiva el proyecto NX-7? Otra pausa. ¿Puedo afirmar que el señor Ortega había señalado irregularidades del proyecto en múltiples memorandos internos? La fiscal frunció el ceño. ¿Eso es un sí? Eso es una precisión. Yo alcé la mirada. Por primera vez desde que comenzó la declaración, algo no encajó en la narrativa de la fiscal. Clara empezó a escribir notas veloces. La fiscal apretó la mandíbula y cambió de ángulo. ¿El señor Ortega confrontó a miembros del Consejo por supuestas anomalías? Sí. ¿Incluido el presidente Octavio Varela? Sí. Murmullos en sala. La fiscal intentó retomar el control. ¿No es verdad que el acusado mostraba una conducta emocionalmente errática en las semanas previas al incidente? Quise levantarme y gritar. Pero Adrián respondió antes. No. Hubo un pequeño silencio. ¿No? No. ¿Niega que estuviera alterado? Adrián la miró con una frialdad tan perfecta que incluso yo sentí un escalofrío.
Niego que la excelencia profesional del señor Ortega pueda describirse de manera honesta como conducta errática. Por primera vez, la fiscal titubeó. Y yo entendí. No me estaba salvando. Todavía no. Pero tampoco estaba entregándome limpio. Estaba caminando sobre una cuerda. Y yo no sabía si eso me daba esperanza o me destruía más. Cuando llegó el turno del contrainterrogatorio, Clara se levantó con esa calma suya que siempre precedía a la carnicería. Señor Varela, dijo, quisiera hablar de los protocolos de seguridad del servidor principal. ¿Quién podía autorizar una sobreescritura de registros? ¿El director de sistemas, el comité de auditoría, o el presidente del consejo mediante clave maestra? ¿Octavio Varela? Sí. ¿Existió alguna alteración en el registro de cámaras la noche del supuesto robo? La fiscal objetó. El juez permitió la pregunta. Adrián tardó un segundo. Sí. Toda la sala se tensó. Clara ni siquiera sonrió. ¿Cuánto tiempo falta en el registro? 17 minutos y 39 segundos. ¿Es habitual? No. ¿Se investigó? Internamente, sí. ¿Resultado? Sin conclusión oficial. Sin conclusión, o con una conclusión bloqueada. La fiscal volvió a objetar. El juez volvió a mirar a Adrián. Él no apartó la vista. Con una conclusión bloqueada. Los murmullos crecieron. Octavio Varela, sentado 2 filas atrás, endureció la cara hasta volverse una estatua violenta. Yo dejé de respirar. Clara avanzó un paso. Señor Varela, el señor Ortega informó por escrito anomalías graves en el proyecto NX-7 antes de ser arrestado. Sí. ¿A quién las informó? A Dirección Legal, al Comité de Cumplimiento y a mí. ¿Y también a su padre? Sí. Entonces el consejo sabía que mi cliente estaba denunciando irregularidades, antes de que supuestamente decidiera robar la información. Sí. La fiscal ya no escribía. Solo miraba. Clara lanzó la pregunta final como si fuera una daga. Señor Varela, ¿puede usted afirmar, bajo juramento, que el señor Gael Ortega actuó solo? El tiempo se congeló. Yo sentí la marca arderme en la nuca. Adrián miró un momento a su padre. Luego me miró a mí. Y dijo: no. La sala estalló. Durante el receso me llevaron a una sala privada junto al área de custodia judicial. Yo no sabía si quería gritar, llorar o romper una mesa. Clara cerró la puerta detrás de nosotros. Está abriendo una grieta, dijo. Pero necesito más. 8 semanas, solté. 8 semanas sin hablarme. ¿Y ahora se supone que tengo que confiar en esto? Clara me observó en silencio. ¿Quieres enfrentarlo? La pregunta me golpeó. ¿Puedo? 3 minutos. No más. No debió haberlo permitido. Pero lo hizo. 2 minutos después, Adrián entró. Sin escolta. Sin fiscal. Sin padre. Solo él. Cerró la puerta con suavidad y el cuarto entero se inundó con su aroma, y con el mío, retenido bajo su camisa como una herida envuelta en tela. Estaba más delgado. Tenía ojeras. La barba demasiado corta, como si se la hubiera recortado con manos temblorosas. Lo odié por hacerme notar todo eso. No digas mi nombre, le dije antes de que pudiera hablar. Adrián tragó saliva. Gael. Solté una risa rota. Te dije que no lo dijeras. Sus dedos se cerraron y abrieron una vez. 2. El viejo tic. No podía contactarte. No. Elegiste no hacerlo. Si me acercaba a ti antes del juicio, invalidaban mi testimonio por conflicto de interés. ¿Y eso te pareció peor que dejarme pudrirme solo? Su mirada bajó un segundo. Eso me enfureció todavía más. Mírame cuando te pregunto por qué me abandonaste. Lo hizo. Y por un momento volvió a ser el hombre del penthouse. El que me sostenía cuando temblaba. El que prometió hacerlo bien. Solo que ahora se veía destrozado. Porque mi padre sabía, dijo. El aire se me atoró. ¿Qué? No todo. No al principio. Pero sospechó. Encontró una de tus bufandas en mi departamento. Mandó analizar el tejido. Detectó compatibilidad de aroma. No tenía prueba de la marca, pero entendió suficiente. Sentí frío. ¿Y? Y me dijo que si hacía un solo movimiento en falso antes de que él cerrara el caso a su favor, tú no ibas a llegar vivo al tribunal. Quise decir que mentía. No pude. Porque Octavio Varela sí era capaz. Debiste decírmelo. Estabas intervenido. Tu abogado lo confirmó luego. Tus llamadas, tu correo, las visitas. Cualquier cosa que pasara por un canal directo te hundía más. Entonces mandabas a otra persona. Me hacías llegar una nota. Algo.
Adrián cerró los ojos un instante. Escribí 37 cartas. La frase me dejó inmóvil. No te envié ninguna. ¡Qué noble! El sarcasmo salió solo, venenoso. Él lo soportó. No hice lo noble. Hice lo que pensé que te mantenía vivo el tiempo suficiente para voltear el tablero. Yo no necesitaba que me mantuvieras vivo. Necesitaba que no me dejaras solo. Eso sí lo quebró. No mucho. Adrián jamás se quebraba mucho delante de otros. Pero vi el golpe. Vi cómo le pesó. Lo sé, dijo al fin. Y si sales libre, si consigo sacarte de esto, vas a tener derecho a odiarme el resto de tu vida. No necesito tu permiso para odiarte. Lo sé. Silencio. Yo podía oler el pañuelo. Mi pañuelo. El que había dejado en su departamento la última noche antes del arresto, cuando dormimos abrazados y él me pidió 48 horas. ¿Lo sigues llevando? Pregunté sin querer. Adrián bajó la vista a su pecho. Sí. ¿Por qué? Tardó en responder. Porque si no olía algo tuyo, me convertía en él. No supe qué hacer con esa respuesta. No supe si abrazarlo o escupirle la cara. Al final solo dije: más te vale terminar lo que empezaste allá afuera. Él asintió. Y antes de irse, con la mano ya en la perilla, dijo algo tan bajo que casi no lo oí. Nunca fui de él, Gael. Siempre fui tuyo. Solo fui demasiado cobarde para parecerlo a tiempo. La sesión de la tarde empezó peor de lo que cualquiera esperaba. La fiscalía intentó recuperar el control llamando a peritos técnicos y presentando flujos financieros manipulados para reforzar la idea de que yo había vendido la información. Clara desmontó varios puntos. Pero el golpe verdadero llegó cuando pidió volver a llamar a Adrián Varela al estrado. La fiscal protestó. El juez lo permitió. Adrián volvió a sentarse con esa misma calma imposible. Pero esta vez ya no tenía cara de despedida. Tenía cara de guerra. Señor Varela, dijo Clara, hace unas horas usted indicó que el señor Ortega no actuó solo. ¿Está dispuesto a identificar a la persona o personas involucradas? Sí. Octavio Varela se incorporó apenas en su asiento. Fueron autorizaciones emitidas desde Presidencia del Consejo, dijo Adrián. Mi padre, Octavio Varela, ordenó el bloqueo de la investigación interna, la manipulación de los registros del servidor y la construcción del expediente contra el señor Ortega. El tribunal se incendió en murmullos. La fiscal se puso de pie. Objeción. Eso es gravísimo y carece de fundamento documental presentado. Lo tengo, respondió Adrián. Toda la sala quedó en silencio. Él llevó una mano al interior de su saco. Mi corazón se detuvo. Sacó un sobresellado, plano, oculto entre el forro interno y la tela del pecho. Junto con él cayó algo pequeño, suave, inofensivo a los ojos de cualquiera. Pero para mí fue como si el piso se abriera. Mi pañuelo. Blanco. Bordado con mis iniciales. Impregnado de mi aroma. Cayó al suelo pulido del tribunal. Y toda la sala lo vio. Adrián se inclinó, lo recogió con una lentitud casi ceremonial y por primera vez desde que empezó el juicio dejó que su máscara se resquebrajara frente a todos. La fiscal lo miró confundida. Clara, inmóvil. El juez, irritado y fascinado a la vez. Octavio, furioso. Señor Varela, advirtió el juez. Limítese al material probatorio. Adrián dejó el sobre la mesa del estrado. Eso estoy haciendo, señoría. Abrió apenas el cuello rígido de su camisa. No mucho. Solo lo suficiente. Pero bastó. Porque desde donde yo estaba vi el borde de mi marca. La mordida en su piel. Oculta semanas enteras bajo seda y acero. Un murmullo atravesó la sala como una ola. La fiscal palideció. Octavio se puso de pie. Esto es improcedente. No, dijo Adrián, sin levantar la voz. Improcedente fue fabricar un caso contra mi Omega para encubrir pruebas clínicas que implican muerte de participantes y fraude corporativo. No sé qué me dolió más. Si oírlo nombrarme por fin. O darme cuenta de cuánto había esperado ese reconocimiento. El juez martilló orden. Clara apenas respiraba. Yo tampoco. Adrián continuó. Oculté este vínculo por presión de mi familia y por miedo a las consecuencias corporativas. Esa omisión es mía y asumo toda responsabilidad ética derivada. Pero justamente por existir ese vínculo, conozco al señor Gael Ortega mejor que cualquiera en esta sala. Sé cómo trabaja. Sé cómo piensa. Sé el nivel de precisión con el que documenta cada hallazgo. Y sé que nunca habría destruido evidencia que llevaba semanas intentando preservar. Tomó el sobre. Aquí hay copias certificadas de los memorandos internos originales del señor Ortega,
la cadena de bloqueo firmada desde Presidencia y las autorizaciones ocultas del proyecto NX-7. También hay registros de pagos a familias de participantes afectados. La fiscal intentó objetar otra vez. El juez la calló. Octavio dio un paso, rojo de rabia. Te estás dejando manipular por un omega. La frase hizo que la sala completa cambiara de temperatura. Adrián giró apenas la cabeza hacia su padre. Y lo que había en su voz cuando respondió no era solo furia. Era hartazgo de una vida entera. No. Lo que hice fue tardar demasiado en dejar de parecerme a usted. Nadie se movió. Yo sentí la garganta cerrarse. Porque en ese instante entendí algo que no había querido concederle. Si me había fallado. Si me había dejado solo. Si había sido cobarde. Pero también estaba incendiando el apellido que lo había formado para evitar que me enterraran a mí. Y a veces el amor llega tarde. Brutalmente tarde. Pero llega igual. Salí libre 3 días después. Hubo suspensión del proceso en mi contra. Reapertura penal contra Octavio Varela y titulares por todas partes. Heredero del Imperio Varela hunde a su padre en pleno juicio. Vínculo secreto entre CEO Alfa y directivo Omega cambia el caso. Denuncian muertes ocultas en ensayos de supresores. La prensa adoraba el drama. Yo no. Porque la absolución legal no deshacía las noches en celda. No borraba el terror. No convertía mágicamente el silencio de Adrián en una herida soportable. Cuando salí del edificio judicial, había lluvia. Clara me acompañó hasta la escalinata. ¿Quieres que llame al coche?, preguntó. Negué con la cabeza. Al fondo, junto a una columna de mármol, estaba Adrián. Sin escoltas. Sin paraguas. Sin el traje impecable del primer día. Parecía un hombre al que acababan de arrancarle la piel vieja a la fuerza. Clara me miró. No te debo aconsejar nada, pero sí recordarte algo, dijo. Que alguien te ame no lo absuelve. Y que alguien falle no cancela necesariamente todo lo que siente. Lo sé. Bien. Entonces decide en frío. Se fue. Yo caminé hacia Adrián. Él no avanzó para tocarme. Eso también lo noté. Se quedó quieto. Esperando permiso. Como debió hacerlo desde el principio. Ya estás libre, dijo con voz ronca. Sí. Octavio va a intentar negociar. No me importa. Asintió. Tenía el pañuelo en la mano. Mi pañuelo. Lo había lavado, quizá. Pero aún quedaba algo de mí en él. Algo de antes. Pensé que lo habías perdido. Lo perdí todo menos esto. Quise mantenerme frío. No pude del todo. No uses frases bonitas conmigo. No hoy. No estoy intentando ser bonito. La lluvia corría por su rostro. No sabía si era agua o algo más. ¿Qué quieres, Adrián? Su respuesta llegó sin adornos. Nada que no quieras darme. Eso me sorprendió. Porque el Adrián de antes siempre quería arreglar, resolver, controlar la variable, diseñar el resultado. Este no. Este estaba parado frente a mí como un alfa que había entendido al fin que un vínculo no le daba derecho sobre nadie. Te amé, le dije, y el tiempo verbal me destrozó por dentro. Te amé incluso cuando todo en esto empezó a parecer escondite, condición y miedo. Él cerró los ojos un segundo. Yo te amo. No basta. Lo sé. Me dejaste solo. Sí. Yo estaba aterrado. Su voz se quebró por primera vez. Lo sé. No. Adrián. No lo sabes. Porque tú estabas afuera, tomando decisiones imposibles con traje y apellido. Yo estaba adentro, escuchando que probablemente me había vendido el hombre que llevaba mi marca en la piel. No se defendió. No dijo pero. No dijo intenté. Solo lo recibió. Eso casi fue peor. No voy a pedirte que vuelvas, dijo al fin. Ni que me perdones rápido. Ni que uses el vínculo como excusa para quedarte. Bajó la mano y me extendió el pañuelo. Solo quería devolverte esto. Y decirte que ya no hay nada oculto. Si decides no volver a verme, el resto de mi vida voy a aceptar que me lo gané. Tomé el pañuelo. Nuestros dedos se rozaron. El vínculo respondió como una quemadura suave. Y por primera vez desde que nos marcamos, no corrí hacia él. Tampoco lo rechacé. Solo di un paso atrás. Necesito una vida donde no me escondan para protegerme, dije. Adriana sintió despacio. Entonces ve a construirla. Si un día quieres, intentaré merecer un lugar en ella. Y me dejó ir. Me mudé del departamento que la empresa me había asignado. Rechacé acuerdos confidenciales. Di declaración ante la Fiscalía Especial de Salud Corporativa. Luego hice algo que jamás había planeado.
Acepté colaborar con una red de apoyo legal para omegas afectados por ensayos médicos y abusos empresariales. Supongo que, después de ver la maquinaria por dentro, ya no podía fingir que quería volver a una oficina como si nada hubiera pasado. Los primeros meses fueron extraños. Mi cuerpo seguía reaccionando a Adrián a través del vínculo, pero ya no con la misma violencia. El dolor se volvió un eco. Luego una presencia constante. Después algo más habitable. Él no desapareció. Pero tampoco invadió. Mandó una sola carta por semana. Escritas a mano. Sin perfume. Sin órdenes. Sin vuelve. A veces solo me contaba qué avances había en los casos abiertos contra ejecutivos implicados. Otras, me hablaba del consejo, de cómo había renunciado a la presidencia hereditaria para comparecer en todas las investigaciones necesarias sin privilegios. Una vez me escribió 4 páginas enteras sobre un libro que yo había mencionado meses atrás y que al fin había leído. Nunca terminaba con "te extraño". Terminaba con algo peor. Con cosas como: entiendo si no respondes. Solo quería que supieras que hoy alguien declaró gracias a los documentos que tú salvaste. O: hoy pasé frente al café donde me dijiste que la gente poderosa confunde control con inteligencia. Tenías razón. O la más insoportable de todas: he descubierto que el silencio usado para protegerse se parece demasiado al silencio usado para herir. Estoy aprendiendo la diferencia demasiado tarde, pero la estoy aprendiendo. No respondí durante 5 meses. Pero las guardé todas. Soy un imbécil. Ya lo sé. Clara decía que eso no significaba nada. Yo sabía que significaba exactamente lo que ella creía, que una parte de mí todavía quería saber si el hombre que me falló era también capaz de convertirse en otro. Y un jueves de octubre, casi medio año después del juicio, accedí a verlo. Lugar neutral. Hora diurna. Sin guardaespaldas. Sin autos negros. Sin apellido dominando el aire. Elegí un invernadero cafetería al sur de la ciudad. Absurdo, húmedo, lleno de plantas, lo opuesto a cualquier espacio que Adrián habría escogido por cuenta propia. Llegué primero. Cuando entró, lo primero que pensé fue que se veía menos imponente. No porque hubiera empequeñecido, sino porque por fin estaba solo. Y sin la armadura del apellido, había algo profundamente humano en él. Hola, dijo. Hola. Se sentó frente a mí. No traía traje. Solo una camisa gris remangada. Y no llevaba mi aroma encima. No porque hubiera dejado de quererlo, sino porque entendió que ya no podía usar partes mías como consuelo sin mi permiso. Eso me dolió de una forma rara. Y también me gustó. Te ves bien, dijo. Tú te ves cansado. Supongo que es justo. Casi sonreí. Casi. Pedimos café. Hablamos primero de lo fácil. Los procesos, las audiencias, los cambios en la empresa, las demandas civiles. Después llegó lo difícil. ¿Fuiste feliz conmigo alguna vez?, preguntó Adrián, de golpe. Lo miré largo rato. Sí. Su garganta se movió. Gracias por no mentirme. No te estoy haciendo un favor. Lo sé. Jugué con la taza entre las manos. ¿Tú? Contigo me pasó algo que no sabía que era posible. ¿Qué cosa? Silencio sin violencia. La respuesta me dejó quieto. Adrián sostuvo mi mirada. Yo crecí en una casa donde el silencio era castigo. Donde nadie hablaba de ternura, pero todo se negociaba con miedo. Y contigo aprendí que quedarse callado a veces podía ser paz. Después lo arruiné usando ese mismo silencio para creer que te estaba protegiendo. Bajé la vista. Sí. Lo arruinaste. Sí. No trató de embellecerlo. Y quizá por eso le creí más que en todo el juicio. No sé si pueda volver contigo, admití. No vine a pedirlo. Mentira. Claro que quieres. Su boca hizo ese gesto apenas visible que antes anunciaba una sonrisa. Sí. Pero no vine a pedirlo. Suspiré. ¿Qué viniste a hacer entonces? A verte sin tener que salvarte, perderte o defenderme. A estar delante de ti y soportar que ya no me debas nada. El vínculo se movió dentro de mí como un animal cansado. No era perdón. No todavía. Pero tampoco era ruina. Volvimos a vernos. Despacio. Ridículamente despacio. Como debió empezar todo. Caminatas cortas. Conversaciones largas. 0 secretos. 0 accesos privados. 0, déjame manejarlo. Si algo aprendí después del juicio fue que un alfa criado para mandar necesita desmontarse entero para amar bien a alguien que ha sobrevivido siendo reducido toda su vida. Adrián se desmontó. No en un solo gesto heroico. Eso solo pasa en las historias baratas. Lo hizo en actos pequeños. En preguntar antes de tocar.
En explicar antes de desaparecer por trabajo. En dejar de decidir por los dos. En no usar el vínculo como argumento. En permitirme decir esto me recuerda cuando me abandonaste sin ofenderse ni pedir absolución instantánea. Una noche, casi un año después del juicio, estábamos en mi departamento nuevo armando una librería que claramente él había calculado mal. Había tornillos por todas partes. Yo estaba sentado en el suelo riéndome de su cara de furia silenciosa contra un instructivo. Jamás pensé que vería al gran Adrián Varela derrotado por madera prensada. Él me miró, ofendido. No estoy derrotado. Estoy evaluando una estrategia distinta. Le estás teniendo miedo a un estante. Se acercó arrastrando una tabla. Yo seguía riéndome cuando se arrodilló frente a mí. Entonces se quedó quieto. Muy quieto. Y yo reconocí esa expresión. No la del alfa corporativo. No la del testigo del juicio. No la del hombre destrozado bajo la lluvia. La del hombre que, hace mucho tiempo, se arrodilló frente a mí en un baño frío y eligió no cruzar ningún límite sin mi permiso. ¿Qué pasa?, pregunté. Adrián apoyó una mano sobre mi rodilla. Esperó. Cuando no me aparté, habló. Nunca te pregunté algo importante. ¿Qué cosa? Sus ojos oscuros sostuvieron los míos. Si quisieras, de verdad, ¿me escogerías otra vez? No por la marca. No por la historia. No por lo que sobrevivimos. Solo por quién soy ahora. La pregunta me partió el pecho. Porque esa era, por fin, la correcta. No, me perdonas. No, sigue siendo mío. No, ¿por qué no regresas? Solo, ¿me escogerías? Miré alrededor. Mi casa. Mis libros. Mi vida reconstruida con mis propias manos. La ausencia de secretos. El hombre frente a mí, todavía imperfecto, todavía culpable, todavía marcado por mí y por sus propias decisiones. Y entendí algo que me costó demasiado aprender. Que el juicio no había sido el día en que casi me perdió. Había sido el día en que dejó de esconder lo que yo significaba para él. Lo que casi nos destruyó no fue que me amara en secreto. Fue que creyera que podía protegerme sin incluirme. Eso era lo que yo no podía volver a permitir jamás. Pero también era cierto que el hombre frente a mí ya no era exactamente el mismo que me dejó solo. Lo había visto hacerse responsable. Lo había visto renunciar al poder fácil. Lo había visto exponerse, caer, comparecer, escuchar, esperar. Y yo también había cambiado. Ya no era el Omega brillante dispuesto a aceptar media vida con tal de ser amado por completo a puerta cerrada. Era alguien que podía decir sí, sin desaparecer dentro de ese sí. Le tomé la cara entre las manos. Adrián cerró los ojos apenas, como si incluso ese gesto siguiera siendo un regalo demasiado grande. No te escogería otra vez como antes, le dije. Su respiración se cortó. Pero no me interrumpió. Acaricié con el pulgar el borde de mi antigua mordida, escondida bajo su mandíbula. Te escogería mejor. Sus ojos se abrieron. Y en ellos vi algo raro, precioso, casi juvenil. Esperanza. ¿Eso significa? Significa que, si vuelvo a estar contigo, no habrá rincones donde guardarme. No habrá apellidos por encima de mi dignidad. No habrá silencios estratégicos decididos sin mí. Y si alguna vez vuelves a creer que puedes sacrificarme por mi bien, te juro que esta vez no espero a un juicio para irme. Adriana sintió de inmediato. Sí. Ni siquiera te lo estás pensando. Porque no estoy negociando. Estoy aceptando. Mi pecho dolió de una manera dulce. Insoportable. Hermosa. Lo besé primero. Esta vez sin fiebre. Sin encierro. Sin necesidad de escondernos del mundo. Solo yo, eligiendo. Y él, por fin, mereciendo un poco de esa elección. Cuando nos separamos, apoyó la frente en la mía. Aquel día en el tribunal, murmuró, cuando cayó tu pañuelo, pensé que lo había arruinado todo para siempre. Sonreí apenas. Lo habías arruinado bastante. Él soltó una exhalación que casi fue una risa. Gracias por la precisión. Aprendí del mejor testigo hostil de la ciudad. Esta vez sí se rió. Lo besé otra vez. Luego me aparté lo suficiente para mirarlo bien. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? ¿Qué? Que nadie en esa sala sabía que ya estábamos marcados. Sus ojos se suavizaron. Y tú tardaste meses en decirme que todavía me amabas. No te emociones. No fue romántico. Fue traumático. Aún así me sirve. Lo empujé del hombro y él aprovechó para caer sentado a mi lado, contra la librería a medio armar. Nos quedamos así un rato, hombro con hombro, entre tablas, tornillos y la vida imperfecta que por fin se parecía más a nosotros que a cualquier fantasía de control. Afuera empezó a llover. Adrián giró la cara hacia mí.
¿Puedo decirte algo horrible? Depende. Cada vez que llueve sigo pensando en la salida del tribunal. Guardé silencio. Yo también, admití. Él entrelazó sus dedos con los míos. Despacio. Como si incluso después de todo siguiera preguntando. Lo dejé. Porque eso era, tal vez, lo único que de verdad había querido desde el principio. No un alfa invencible. No un Varela de traje perfecto. No un salvador tardío. Solo alguien capaz de quedarse, sin decidir por mí lo que significaba salvarme. Y esa noche, con su pulso tranquilo contra el mío y el olor de la lluvia mezclándose con el de nuestro vínculo ya sin vergüenza, entendí por fin la verdad completa. No era que nadie en esa sala supiera que ya estábamos marcados. Era que nadie allí entendía lo que una marca realmente significa. No significa posesión. No significa obediencia. No significa perdón automático. Una marca, si vale algo, significa memoria. Elección. Responsabilidad. Y después de todo lo que nos rompió, de todo lo que él cayó y de todo lo que yo tuve que reconstruir para no desaparecer dentro de su mundo, esa fue la única razón por la que pude besarlo de nuevo sin traicionarme. Porque al final, después del juicio, del escándalo, del apellido hecho cenizas y del amor vuelto ruinas, Adrián dejó de pedir que el vínculo hablara por él. Y empezó, por fin, a hacerlo él mismo.